educativo, aquí se viene y venimos escuchando que nada se puede hacer si no es con el consentimiento, con la aprobación y por motivación o por lo que la gente se pueda movilizar. Si estamos hablando de procesos educativos en salud, alguien podrá decir, profe, entonces cuando yo esté trabajando no voy a hacer procesos educativos y no voy a hacer intervenciones, no voy a hacer planificaciones, sí las van a hacer. Un proceso tiene que ver con un conjunto de fases que tienen que seguir un orden lógico y un orden cronológico. Esto que estoy diciendo está en la unidad 1. ¿Sí? Comenzamos este proceso con la fase diagnóstica. El eje de la fase diagnóstica es la investigación. Y la fase diagnóstica tiene como objetivo hacer un reconocimiento global del contexto en el que se va a trabajar. Lo que yo estoy diciendo, que voy hablando de forma muy pausada, se supone está en la guía de contenido. Me hago la lenta porque veo que van escribiendo. Para decirles que no se, bueno, ustedes se confían en lo que yo digo. El eje es la investigación. Aquí en la lógica de trabajo que teníamos con las profes, considerábamos que era pertinente que un estudiante pueda armar una composición, un esquema de lo que significa el trabajo educativo y de lo que significa el proceso educativo en salud. Por eso es que van a ver que de cada fase, ¿sí?, se buscaba y se espera que ustedes puedan identificar cuál es el eje, qué es lo que debería ser el hilo conductor de ese momento de trabajo con la comunidad y cuál es el objetivo. Por eso es que se repite eje y objetivo en cada una de las fases. ¿Sí? Aquí nosotros lo dividimos en unidades de forma didáctica nada más, pero ustedes acuérdense que tienen mucha responsabilidad teórica en juego, porque ustedes tienen que ver esto como composición en todo. Nosotros lo enseñamos parcialmente, lo dividimos, lo vamos a ir esquematizando. Pero el trabajo educativo en salud, hay momentos de trabajo y ahí tenemos intensidades diferentes. Aquí se va a trabajar fuertemente en este acercamiento al contexto más amplio. Ya vamos a ver en particular, ahora que vamos a entrar, cuáles son los pasos de tareas de diagnóstico. No quiere decir que van a pasar 5 años, 3 meses, recién nos vamos a sentar a hacer el diseño. Esto estamos hablando de un continuo. ¿Sí? Nosotros lo vamos a tomar escindido, lo vamos a separar. De hecho, yo les he dicho que esta parte, la ejecutiva y la evaluativa, vamos a trabajar en la metodología 2. Entonces, que hay un estudiante, un grupo de estudiantes que a lo mejor por la situación académica no continúa la metodología 2. En su preparación como profesional, a lo mejor vean este contenido este año y el año que viene les toca ver este contenido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En la vida profesional esto no va en tiempo, obvio, porque estamos hablando de un orden cronológico, hay un tiempo. Pero se supone que esto no es que hoy decidimos, o hemos hecho el diagnóstico, y vamos a volver en 3 años en la comunidad. A nosotros en Nueva Francia hemos tenido que hacer un corte por la situación de pandemia. ¿Qué teníamos? ¿En qué momento hemos quedado en Nueva Francia? En esta fase, entre la ejecutiva y la evaluativa, hemos hecho un muestreo, habíamos hecho una serie de actividades que estaban dentro del diseño del proyecto, han quedado suspendidas por pandemia y recién de 2 años hemos podido volver. Está, pero ha sido una situación emergente, una cuestión epidemiológica, como en su momento ha pasado en el 2009, cuando el 3 de junio se cerró la universidad por la gripe A. Hemos estado 45 días, de un día para el otro se cierra, se suspenden las clases. Cuando hemos vuelto en agosto hay que recuperar eso que estaba en un proceso de formación de estudiantes. Los proyectos que estaban en las comunidades, y bueno, las clases en la secundaria, etcétera, también ha habido que recuperar y traer, ver en qué se había quedado para poder avanzar. ¿Sí?
Aquí en términos de formación, nosotros por una cuestión concreta la asignatura va a llegar a estas dos fases. No vamos a avanzar en todo el proceso. Quienes cursen la metodología 2, obviamente no pueden venir de oyente, ya saben que las clases, esto que esa parte teórica son clases públicas. Digo para quien no vaya a la metodología 2 podamos ver el proceso este año completo. Pero en la vida laboral, según cuál es el nivel de complejidad de trabajo, se supone que esto tiene que tener un continuo. No puedo yo aparecer, hacer el diagnóstico, irme a mi casa, corto mis actividades, me meto en otro proyecto y vuelvo, cuando termine el otro proyecto, retomo este trabajo. Eso no debería pasar. Estamos hablando de un proceso que es un conjunto, digo, así en idea más general, es un conjunto de acciones que tienen que tener una cierta sistematicidad y continuidad. Esto, para que nunca se olviden, implica planificación, implica toma de decisión, todo este proceso implica ejecución, implica un pensar las formas de evaluación y de seguimiento al mismo proceso. Hay algo que no está puesto aquí, pero es algo que sí lo empezamos en el plan nuevo. Alguien que sea del plan nuevo, aquí tendríamos, Flor, que ir registrando nosotras para modificar nuestro material. Se supone que aquí hay un proceso de sistematización. El plan nuevo prevé que un estudiante se vaya de la carrera, no sé si en segundo año, pero al menos en el tercer año, tengan herramientas teóricas y prácticas para hacer procesos de sistematización. O sea que aquí este proceso educativo tendríamos que estar incorporándole otra fase que es la de sistematización. La sistematización es poder reconstruir recursividad, reconstruir el proceso que se realiza. Esto desde el enfoque de la dialéctica, de la concepción dialéctica, ¿sí? Representa este proceso espiral. Parto de una situación inicial, se realizan una serie de acciones que modifican la situación inicial, por eso hablamos de, entre comillas, de intervención. Si se transforma esa realidad, eso que parece el cierre de un proceso es una construcción de una nueva realidad, que no así sería, y puede ser el punto de partida de nuevos procesos por andar, por desandar o por desarrollarse. Ejemplo en la vida de ustedes como estudiantes. Ustedes han iniciado. Guillermo, permiso que te voy a poner en situación. Guillermo o Florencia han iniciado sus trayectorias en la universidad para ser profesionales de educación para la salud en un determinado año. Para nosotros eso se dice ciclo lectivo, año de ingreso, y la situación respecto al conocimiento de educación para la salud era una. No tenían conocimiento, tenían algo de conocimiento, han iniciado una trayectoria para formarse, a lo mejor a veces se suspenden los estudios, ha venido pandemia, algunos han retomado, no han estado en la virtualidad, han decidido esperar y vuelven a la presencialidad. La situación de ese estudiante que ha iniciado la universidad no es la misma. Ustedes cierran un ciclo de primer año, cierran un segundo año y cada año que vienen a la universidad hay una situación para ustedes, un punto de partida nuevo. Pero en la totalidad están buscando la titulación. ¿Sí? Bueno, aquí en el proceso educativo, que es un proceso no es lineal, en los puntos, hay un punto donde cerramos las intervenciones o los procesos, pero la realidad, que era una construcción social, que no la realidad, bueno, cambia su conformación, cambian las tensiones, cambiarán los actores, cambiarán los niveles de percepción de la gente sobre su propia vida y su propia existencia, y eso puede desencadenar, para un proceso será el cierre, pero puede desencadenar nuevas situaciones o generar un nuevo escenario de trabajo. O de ser modificado, de que no la realidad así como la hemos terminado, entre comillas, construyendo y transformando,
no es acabar. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué nos faltaría? Yo sí les voy a pedir que incorporen, que me hagan acordar siempre, si ven que mi lógica, porque ves la deformación de mi información, me lleva a pensar que aquí termina un proceso, nunca se olviden, @Santiago Manta, que continúan con la sistematización de la experiencia. ¿Qué significa saber hacer una sistematización? Yo les llevo un plano material concreto que sistematizar, saber sistematizar procesos, sean de educación para la salud o no, puede representar un aspecto en términos de lo laboral, de una competencia profesional y de un saber hacer que puede ser pagado. Hay gente, ustedes ven que ahora en esto de trabajar desde la interdisciplina, hay gente que no sabe, porque así lo dicen, no porque lo diga yo, no saben hacer sistematización de experiencias. ¿Qué sería? No lo voy a enseñar yo porque eso lo enseñan en la práctica. Yo no soy buena haciendo sistematización. En la teoría, sistematizar es reconstruir una experiencia y un proceso que se ha vivido. Por lo tanto, hay disciplinas, hay profesiones que no lo saben hacer, no lo quieren hacer porque consideran que son, no sé, o porque no me gusta, no lo sé hacer, o yo no estoy para eso, vamos a contratar a alguien. Esa reconstrucción de experiencias es un trabajo, si se quiere, del tipo intelectual, que requiere habilidad para saber escuchar lo que sucede, obvio una disponibilidad de tiempo, porque para aprender a hacer una sistematización hay que estar en el proceso vivido, hay que participar en el proceso, nadie te puede contar. Habilidad para redactar, para escribir, obvio que eso se hace un informe técnico, un informe de sistematización, se documenta la experiencia, ¿sí? Hay que tener habilidad con la tecnología que se utiliza, hacer registros audiovisuales, fotos, no sé, Flora, lo articula con la teoría. Y además otro tipo de habilidad y conocimiento que es el retener y saber utilizar esos marcos teóricos para poder leer y analizar el proceso. Leer, digo, lo que va pasando y analizar el proceso. ¿Sí? ¿Ustedes qué ejercicio hacen cuando se forman? Creo que es la reconstrucción de su propia experiencia en el contexto de las prácticas. Si alguien se anima, si a alguien le interesa, hay de un tiempo para acá, esto se visibiliza, puede ser una competencia profesional, una habilidad, así como la gente sabe hacer informes. A ver, ¿qué le corresponde hacer el bioquímico? Nos da un resultado y utiliza, que no hace un informe. La persona que trabaja en bromatología sabe hacer análisis de no sé qué cosa y elabora informes y dice esto así, se habilita este local. Nosotros sabemos o tendríamos que poder saber hacer un informe de sistematización, elaborar estos documentos, y eso es un producto que se obtiene de un trabajo y hay gente que paga por ese servicio. Saber hacer sistematizaciones. Voy a hablar en general. Cosas que conozco que sé que han sido pagadas. Se organizan congresos, supongamos las jornadas de historia que han sido para ustedes más frescos que han tenido. Las jornadas de historia tienen en sus presupuestos asignado un dinero para pagar la sistematización de las jornadas. Contrata 3 o 4 personas y esas personas tienen que estar en las conferencias, seguir lo que suceda. ¿Cuándo? No cuando se esté ejecutando. Desde que inicia, por eso estamos hablando que sistematizar no es, pero había un momento en que se realicen las actividades. Ahí hay un vacío de conocimiento, es no conocer que se sistematiza todo un proceso, no un trayecto, un pedacito, una fase o solo actividades. ¿Sí? Entonces la gente de la jornada, supongamos la gente del INTA suele pagar, la gente que trabaja con comunidades, las ONGs, las fundaciones, Naciones Unidas, bueno, esos tipos de organismos
suelen destinar presupuestos porque quieren documentar, recuperar, y es parte de ir capitalizando y tener un nivel de ir analizando sus propios procesos y lógicas de trabajo. ¿Sí? Eso va a decir, profe, pero yo voy a hacer una sistematización al año y no me va a alcanzar para vivir. ¿Cuánto se paga? Y bueno, depende. Hay gente que es muy delirante y en algún momento en el año 2020 me han consultado cuánto se puede pagar, y ahí viene esto del vacío en la ley del colegio de ejercicio, para la ley de ejercicio, porque se supone que si alguien va a hacer un informe de no sé qué cosa, está estipulado en los honorarios. ¿Cuánto sale hacer un informe para no sé quién de aguas, de bromatología, de esto? Ahí doy la palabra a Nati. Esto está codificado, está presupuestado en términos de honorarios, ¿sí? Y no hay en educación para la salud. Entonces me acuerdo, ¿sabes qué? Me preguntaban y alguien me dice, alguien de la disciplina X nos quiere cobrar para un congreso tanto, X congreso que se estaba haciendo en el 2020, van a cobrar 100.000 pesos en la sistematización. Entonces, ¿qué he dicho? Me parece que, ¿qué implica? ¿Qué te dice que te va a entregar y cómo va a ser su sistematización? Y la va a hacer así, así, así. Y le digo, bueno, pero te está diciendo que va a trabajar aquí. Y todo esto que estás haciendo vos, ¿quién lo está sistematizando? ¿Quién lo está registrando? Mira, les digo, yo puedo recomendar 2 o 3 personas, que es lo que hasta donde a mí me alcance el conocimiento, pueden estar ya en este momento haciendo este tipo de recuperación. Ya tendrían que haber empezado el proceso de registro. Bueno, en contra todas las personas que yo he sugerido, personas que son del campo de la lengua, porque no hay muchas colegas que puedan recomendar, y otra persona vinculada a nuestra disciplina. Nat, ¿qué querías decir? No, que quería saber si es como un balance, como se hace un balance en las instituciones, no es lo mismo. Y bueno, sí y no. Depende, si te sirve como metáfora, como comparación, para anclar en algún bagaje, alguna experiencia, sí. Ahora, todo eso, Nati, tienes que poder llevarlo en tu formación a encontrarle vos un sentido, ¿sí? A partir de la teoría, de tus experiencias, para que cuando nos encontremos en 2 años me digas, ya me doy cuenta de qué va una sistematización en la educación para la salud. ¿Por qué sistematizar un proceso? ¿Sí? Hoy lo estoy diciendo en general, nos va a faltar elementos teóricos, Nati, para que yo también te pueda intentar dar una respuesta acabada de qué sería sistematizar. Tiene que ver con recuperar y reflexionar sobre un proceso. No está diciendo que es un patrimonio la sistematización del técnico, porque si no estoy siendo contradictoria y les estoy diciendo, ustedes van a hacer la sistematización y la gente no va a participar. No estoy diciendo el cómo, no estoy diciendo el cómo, ¿sí? Estoy diciendo que todo proceso, por un principio de ética, si alguien ha estado en ese proceso desde el inicio, mínimamente en el final, también tiene que ser parte, su voz, su experiencia, el proceso vivido, tiene que recuperarse. Ahí no se le va a seguir al cuadro de campo. Claro, en el cómo, ahí van a aprender ustedes, les van a enseñar que hay herramientas, procedimientos, teoría, les estoy dando definiciones, estoy volviendo a Sierra Brava. Herramientas como procedimientos concretos, informes, relatorías, registros, cuadernos de campo, memorias, son herramientas que se utilizan, que podrían ser, tienen que estar habilitadas en el momento cero para poder ser usadas cuando este proceso sea analizado y reflexionado o mirado, digamos. Quien no hace, ustedes que tienen para estudiar al final de la asignatura, se supone que empiezan, préstame el apunte y sabes dónde está el texto. Ah, no, pero la profesora no ha dicho. Bueno, no, ya de tiempo para acá ya nadie tiene apuntes de introducción ni metodología. Pero se suponía que, según la coherencia del desarrollo de la asignatura, ustedes podrían tener al final su propio material de estudio más las guías de contenido. Supongamos que utilicemos alguna grilla para hacer autoevaluación.
En mi introducción yo uso el punto de partida, ese diagnóstico inicial. Esas producciones pueden ser usadas al final para ver y hacer su propia reconstrucción de experiencia o de trayecto que han hecho en una asignatura. Los programas de las cátedras, por ejemplo, también son insumos para pensar. Imagino que si ustedes van a hacer, digo, no es cosificar la sistematización a un rejunte de imágenes, de textos y de fotos, porque uno también puede agarrar el álbum de las familias y ver ahí, en ese registro fotográfico, que es la usanza de antes, ahora no sé, ahora tendré que entrar a las redes sociales a ver el registro, pero se supone que un álbum va dando cuenta de procesos. Hay un registro visual que da cuenta. Hay otro registro que a veces uno hace sus memorias, hay gente que estila a tener sus cuadernos de diarios, creo que se llamaban antes. En lo profesional hablamos de cuadernos de campo, agendas. Bueno, mucha gente ya laboral reniega si pierde la agenda porque pierde bueno, ahora los celulares también funcionan como dispositivos para almacenar. Entonces, y lo otro que no está ahí puesto en esto que estoy diciendo en la herramienta es la voz de la gente, las percepciones, la construcción de significados y sentidos que despiertan estos procesos. ¿Sí? Y podemos ir haciendo de cada fase la recuperación. Y después podemos mirar todo en la composición y poder reflexionar. Eso se llama trabajar desde la concepción dialéctica. Cuando se parte de un punto, se realiza un proceso más llevado en diálogo con la teoría y se llega a un punto que se dice final, pero que no significa el cierre de un proceso. Porque aquí acuérdense que estamos trabajando en educación para la salud, intentando el desarrollo de potencialidades como la criticidad. Entonces, ¿quién les pone un techo a ustedes para decirle, usted en primer año, ha hecho primer año en 3 años, supongamos, les ha llevado a hacer un primer año 3 años, y no quiere decir que porque han hecho 3 años en tiempo de la existencia, no sé, en el tiempo cronológico que vivimos, han alcanzado una criticidad, nivel 5, o de re crítico. A estar 3 años haciendo el primer año no significa ni es sinónimo de haber alcanzado algo de criticidad. A lo mejor hay gente que hace la carrera en 15 años y nunca alcanza el nivel de criticidad. O desautomatiza la mirada, ¿no? Digo, tienen que ver, en ese caso no estamos hablando de comunidades, estamos hablando de situaciones y trayectorias personales. ¿Quién le dice a la gente hasta dónde van a ser sus procesos, sus propios procesos de transformación, de autodeterminación, de autogestión? ¿Y quién evalúa, quién pone, quién limita, quién cuantifica qué sería un desarrollo? Para una comunidad, ¿no? Desarrollo local, desarrollo comunitario. Bueno, ahí en la cuestión operativa y concreta, si hay lectura, dialoguemos sobre cuál sería el objetivo de la fase, el eje, yo les he anticipado, de investigación. Aquí pónganse en el plano, la investigación, ya saben qué tipo, desde qué lógica se piensa la investigación. Es una investigación de las ciencias sociales, es una investigación no de laboratorio, experimental. ¿Cuál sería el objetivo de esta fase? No estoy hablando del diagnóstico en propiamente dicho, estoy hablando de la fase. Si el eje es de investigación, bueno, esa es una premisa, reconocer el contexto general donde va a suceder la intervención. ¿Cómo más enriquecen, cómo más definen qué sería ese reconocer? Identificar las condiciones, los determinantes. Esperen que la compañera que tiene un timbre de voz bajo está queriendo hablar. Bueno, cuando la compañera dice haciendo entrevistas, ¿qué tipo de respuesta está dando?
¿Está diciendo cuál es el objetivo? ¿Qué busca la fase? Narela, mejor esa respuesta. Es lo mismo en el contexto que estamos en esta asignatura. ¿Es lo mismo una técnica que un método? No. Cuando digo que voy a hacer encuestas, entrevistas, ¿es un método o me pienso en una técnica? Bueno, revisen entonces cómo van a ir armando sus respuestas. Hacer encuestas, hacer entrevistas, remite al uso de técnicas. Ustedes que ya son personas con mucho capital de conocimiento, una técnica es un procedimiento particular, ¿sí? Es una herramienta, un procedimiento particular. No reduzcan el objetivo a hacer técnicas. Eso es una actividad, una tarea que van a hacer. Observación no es un objetivo, es una tarea que se hace en el diagnóstico. ¿Se entiende a la compañera que habla? Bueno, ¿qué era el reconocimiento global? ¿Qué significa? Ahí en el texto lo tienen. Reconocer. ¿Qué dice ahí la diapositiva? Hacer efecto. ¿Ah? No puede hacer más grande, por favor. ¿Puede ser más grande? Efectuar un reconocimiento global del área problemática en la que Podemos puede hacer copita porque intervenir y su ahí. Es que cuando estamos en la virtualidad no sea serio para que pase. Reconocer de forma global el área del problema. Este texto, para que nos entendamos, y le van a sacar fotos, van a usar la memoria cuando vamos a poner la diapositiva. Bueno. Va a estar todo el material, va a estar. ¿Está Candela Barraza? No. ¿Hoy no? Me ha quedado ahí una cosa que estoy pensando. Si se ha sacado fotos del libro de Kirchnerman, pregunto, ¿ustedes tienen esas imágenes? No. No se olviden que el conocimiento hay que compartir. Bueno, díganle a la Cande, ustedes que tienen contacto y hola, están hoy en un grupo, pero no lo voy a decir yo. Hagan circular el conocimiento. En lo operativo, la compañera el lunes ha hecho registro con su dispositivo celular del material. Tendría ya que estar circulando para que nadie quede sin acceder a ese material concreto de lectura, ¿sí? Entonces, se supone que este texto está pensado, va a estar puesto, vamos a hacerle la salvedad medio en clave, cuando escuchen algunas cuestiones, aquí habla del área problemática. Y ahí hay una connotación que le está poniendo. Porque aquí puedo yo también decir que lo que va a hacer es buscar por el contexto global, el área, a intervenir, puedo decir, no necesariamente tiene que ser un área problemática. Esto van a aparecer términos que son, pues están puestos en un contexto del autor que escribe, algunos están puestos para la cuestión del trabajo social, del campo del trabajo social, y en otros momentos el texto va a hablar de las cuestiones vinculadas al ámbito de salud. Hago esta salvedad para que después no queden en el discurso ustedes atadas a las palabras. ¿Se entiende lo que digo, no? Entonces, ¿qué va a buscar la fase diagnóstica? En este momento del proceso interesa acercarnos a lo macro. La idea de macro creo que ya la traen también por intervención. ¿Sí? ¿Cómo son las relaciones entre las dimensiones o entre las partes de la realidad? Son más abstractas, no se las ve tanto en detalle cuando uno está pensando ese acercamiento a la realidad social. Aquí va a hablar el término de intervención. Se supone que uno hace esto porque aquí es muy técnico, va a decir que todo proceso que se conoce o un proceso tiene que ser materializado en un proyecto, en un documento. Por eso les aparece la idea de generar un proyecto o un programa de intervención. No conocemos para que el conocimiento quede guardado. Y lo otro que nos tendríamos que estar preguntando es quién va a conocer.
Realizar un diagnóstico entonces nos va a llevar a pensar, ¿para qué hacer un diagnóstico? ¿Qué sentido tiene iniciar un proceso educativo haciendo un diagnóstico? ¿Y quiénes intervienen en ese diagnóstico? Aquí, por rato me van a escuchar que parece, porque el texto me va a hacer que lo vaya planteando, que nosotros técnicos estamos haciendo un diagnóstico sobre la comunidad, cuando en realidad hay que sostener siempre la participación y el trabajo horizontal y pensar que fundamentalmente el diagnóstico tendría que caminar a esta posibilidad del autodiagnóstico, que sea la gente, tenga sentido para la gente. Si no vamos, dicho así como está, es como que vamos nosotros a sacar información de las comunidades y a usarlas para elaborar un proyecto y hacer un programa de intervención. Aquí hay que tener cuidado con esa lógica que les digo yo del extractivismo. No vamos a sacar información de la comunidad porque sea del sistema de salud, porque sea del sistema educativo. No voy a sacar información para usarla, yo planificar, ejecutar y cambiarle la vida a la gente. ¿Estamos? Ahí estoy haciendo observaciones, salvedades y advertencias. Advertencias no para coercitivamente ni para amenazar, sino para que alerten que este texto no está escrito puramente para educación para la salud. Los autores no escriben para nosotros. Entonces, hacer un reconocimiento significa el campo. Aquí aparece la idea de campo, en una noción que hay un autor que la van a ver, que se habla del campo de conocimiento, del campo de las prácticas profesionales, el campo. Aquí va a hacer referencia a la intervención directa y también hablamos nosotros de nuestra geografía del campo, para distinguir de la ciudad. Aquí está pensando en el campo en el sentido de el contexto geográfico, el contexto geopolítico donde se va a trabajar. ¿Sí? En ese contexto, bueno, ustedes esto yo creo que pues se dan cuenta que esto tiene que nos lleva a pensar en las relaciones entre los niveles micro y macro. Teoría de Bronfenbrenner, teoría desde la intervención transformadora y el texto de Kinderman, es pensar esta relación y dependencia que hay entre cada nivel de intervención. Lo que sucede en nuestro contexto próximo, en nuestro microespacio, en nuestro microentorno o en el micronivel, tiene relación siempre, por algo trabajamos desde lo dialógico con los contextos macros. ¿Sí? Entonces la fase diagnóstica tiene que mirar ese contexto macro como si esto fuera el borde de las aulas, de nuestra aula, de nuestro espacio. ¿Por qué? Porque se supone que ese es el escenario, vuelvo a decir, el geopolítico, el espacio, el territorio, el campo de intervención, el campo de actuación. ¿Qué es lo que se va a explorar? Ahí entra a detallar un poco y a especificar qué dimensiones del contexto podemos, o aristas, podemos considerar, explorar, bucear, navegar, acercarnos. Y ahí, para quien tiene un poco de experiencia, a veces por la edad, a veces por lo que ya están haciendo en sus vidas, ahí le voy a pedir a las chicas que ya tienen experiencias, no sé de los chicos quiénes, pero de las chicas sí sé, recuperen, expliquen, ejemplifiquen qué sería el campo administrativo o el marco de lo administrativo, qué sería lo institucional, qué sería un marco político, normativo, etc. ¿Cómo entendemos? ¿Qué ejemplos? ¿Qué se les viene a la cabeza? Estamos en la fase diagnóstica, por explorar los marcos normativos, administrativos, políticos. ¿Cómo se rige la misma comunidad donde se va a intervenir? ¿Me traen normativas a eso? Bueno, tómense 20 segundos para pensar antes de comunicar. Digo la gente porque hay una situación muy concreta aquí. Aquí nos lleva para quienes no van, sienten que no tienen experiencia y que no conocen, piensen que todo conocimiento les va dando una cuota
entre comillas, de poder. Tienen que ir ustedes apropiándose, tomando lo que va pasando en la vida fuera de su existencia y de la universidad para que sepan. ¿Qué es el marco administrativo? ¿Cómo explicamos eso? Quienes ya trabajan, por eso digo, pueden recuperar su conocimiento. Y quienes no, piénsense en esta situación que están en la UNCE, si conocen el marco administrativo, institucional y político. Entonces, Diga. va por el lado de, por ejemplo, la parte institucional, está organizado por secretarías, puede ser por ahí, el administrativo, el proceso de llevar un expediente, por ejemplo. No. ¿Cómo está conformado una institución? Por ejemplo, es un organigrama. La Cecilia se le viene a la cabeza, que no sé si tiene que ver con lo que ha dicho la Nati, pero lo que ella dice es cuál es el organigrama. Conocer el marco administrativo tendría que ver con conocer el organigrama de la institución. Para mí, profe, tiene que ver mucho con cuando uno habla de una gestión de proyectos, en dónde se va a llevar a cabo, cuando habla, por ejemplo, de las instituciones, qué instituciones forman parte de esa comunidad a donde uno va a querer proyectar esto nuevo, ¿no? De querer poner en práctica lo que uno tiene en mente. ¿Cuáles son las instituciones? ¿Cómo son las instituciones que forman parte, por ejemplo, de una comunidad? Exacto, si tiene un hospital, si cuentan con comedores, si cuentan con escuelas, es decir, cómo se maneja la comunidad y también dentro de ello, qué pasos hay que dar para poner en práctica un proyecto administrativamente, es decir, con qué herramientas y recursos económicos también cuenta esa comunidad. ¿Todo eso hace el administrativo? ¿O estás diciendo vos en general? En general, dentro de la institución que hay también pasos administrativos, y bueno, que obviamente eso va a determinar mucho hasta qué grado va a tener éxito o no un proyecto en una cierta comunidad. Bueno, eso está ahí bien general. Lo Nuestro espacio de vida. ¿Ah? Nuestro espacio de vida. En cierta medida se relacionan. Pero en nivel, aquí en lo macro, No, micro. no, aquí estamos pensando en los marcos administrativos. La Vero, Andrea, la Andrea plantea el tema de conocer esto de las instituciones. Y dice, si es que vamos a hacernos cargo y hay que gestionar, y esta gestión, que no es la gestión vinculada al trámite administrativo, ahí a mí me falta para enseñarles y explicarles la teoría de gestión. Ahí estoy haciendo agua yo como docente. Pero la gestión del proyecto tiene que ver no solo con la sede administrativa y con un circuito administrativo. Si es necesario, vamos a tener que conocer, pero no reduzcamos la idea de lo administrativo solamente al circuito y al organigrama. ¿Qué más hay en estos marcos administrativos? Que está también vinculado fuertemente a una institución, porque cada institución va a tener un organigrama y una organización, y eso tiene que ver con la estructura. También puede ser propio las incumbencias que tenga las incumbencias. Por ejemplo, no va a ir una organización que esté plenamente... ¿Incumbencias de qué lugar? La incumbencia de en dónde estamos trabajando. Si va a una organización que está plenamente apegada a la ley ecología, por ejemplo, muy difícil sería, si nosotros no conocemos en dónde estamos parados, en ese marco administrativo, de ir a hacer un proyecto, no sé, de vacunación. Bueno, ahí saben quién nos va a aportar la gente del Plan Nuevo. Eso, Lourdes, se supone que tiene que ver cómo los campos de actuación profesional están atravesados por políticas públicas. Porque nuestra incumbencia, lo mejor que dice la compañera es los alcances, a veces se enuncia como la misión y visión que tiene tal. En la lógica de las políticas públicas, acuérdense que lo administrativo, que puede incluir lo normativo, la cultura de la institución, dentro, digo, de pensar la cuestión administrativa, institucional y política, 3 dimensiones,
Si estamos trabajando en contextos de políticas públicas, hay que mirar fuertemente qué le pasa a esa parte del ejecutivo. ¿Cómo es el organigrama? ¿Cómo es la constitución de ese ámbito, de ese contexto en salud? ¿Qué tiene que conocer, se supone usted? La organización del propio sistema de salud pública de la provincia. Si van a la banda, hay que ver cuál es la lógica, la organización que tiene desde el Ejecutivo, porque aquí las políticas públicas, acuérdense que en Argentina quien ejecuta es el Poder Ejecutivo, que en la municipalidad de La Banda tendrá ciertas dependencias, oficinas, áreas administrativas, y tienen lógicas y conformaciones diferentes. Si ustedes ven el organigrama de la municipalidad de La Banda es uno, el de Santiago Capital es otro, y el del municipio que hablábamos ayer de Ojo de Agua, habrá que ver cuál es, cómo funciona. Y el de Villa San Juan, porque lo hemos escuchado, sabemos que se ha ido conformando esa comisión municipal con áreas. No conocemos de Nueva Esperanza. Bueno, eso, ¿por qué estoy diciendo eso? Lourdes dice que ver si esto que surge en un diagnóstico, en ese contexto en el que estoy, cómo son las instituciones. Habrá instituciones que dependen del Ejecutivo y ahí están respondiendo a políticas públicas, provinciales o nacionales. Habrá que en ese contexto, en el reconocimiento global del área, me encuentro no solo con instituciones, sino con organizaciones. Ya no es lo mismo una organización que una institución pública. Una organización y un organismo público del Estado es casi primo de las instituciones. Ahora, una organización comunitaria no tiene por qué tener, ni depender del Estado, ni tener la misma lógica que tiene el Estado. Yo me puedo encontrar con organizaciones como el Roperito Comunitario Nueva Francia, me puedo encontrar con un grupo de gestión de la feria, feriantes, y tienen una organización, tienen normas, acuerdos y pautas que no siempre son resoluciones, no siempre son disposiciones, no siempre se manejan con memorándum. Aquí estamos pensando en el área macro, ¿sí? Hay un sistema normativo que esté vigente, hay un sistema cultural, hay un sistema político, hay un sistema económico. A veces eso se expresa y van a encontrar en las comunidades instituciones que son de gestión pública, otras son de gestión privada y hay otras que se llaman, las que no dependen entre comillas del Estado, las organizaciones comunitarias, algunos les llaman ONG, que es otra categoría de existencia. Y eso es lo que se supone que uno explora, uno de los aspectos que entramos a explorar en la fase diagnóstica. Conocer el contexto. Si encuentran radios comunitarias, no es lo mismo que encontrar radio cristiana. Si encuentran bibliotecas populares, no es lo mismo, ni la cooperativa de agua no es lo mismo que la cooperadora escolar. La gente muchas veces confunde una cooperativa con una cooperadora, no es lo mismo. Hay escuelas que aquí en la provincia dependen del obispado, otras que, y a la vez que dependen del obispado, los sueldos son del Estado, digamos, ¿está? Entonces, responden en las normativas, miren ahí cómo se arma la complejidad, responden en las normativas institucionales y administrativas. Voy a dar un ejemplo, yo nunca trabajo en escuelas del obispado. Responden en las normativas a cuestiones del obispado, pero los recursos, que es otro de una fuente que tienen de ingreso para pagar los sueldos los docentes, viene de la parte pública. Entonces, el nivel, la libertad que tiene o no, las normas institucionales, los códigos, la cultura de la institución, ahí predominan fuertemente un tipo de lógica, ¿sí? Pero si vamos a analizar las instituciones desde las cuestiones presupuestarias, no todas son tan independientes y autogestivas.
Pero aunque el Estado ponga el dinero, no significa que tiene injerencia en las normas administrativas e institucionales y en las decisiones políticas. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Por ejemplo, profe, el año pasado nosotros fuimos al campo para explorar, digamos, una... Yo lo único que les voy a pedir en la medida que puedan, yo ya tengo como un problema con mis oídos. No levanten la voz. Mientras no vuelan esos aerosoles. Bueno, el año pasado nosotros estamos haciendo el profesorado. Cuando empieza a hablar del administrativo, es lo que me pide. Entramos al campo a observar, ¿no? Primeramente nos preparamos. Esperen, ¿a qué campo han ido? Al campo que yo me imagino, yo tengo un problema con mis representaciones sociales. ¿El campo verde monte o el campo santiagueño o el campo de educativo? ¿Cuál campo han ido? ¿En contexto de pluralidad? Bueno, entramos a explorar, a ver el lugar, digamos, bueno, primero tenemos que observar, claro, bueno, nosotros ya conocemos, digamos, el lugar y, bueno, primero la ubicación, después sería, bueno, ¿qué? se dice técnicamente, pero después, después de ingresar al campo, hicimos la observación de la escuela, de cómo es la estructura, digamos. ¿Qué han observado de esa institución? Aspectos edilicios. ¿Qué sería lo edilicio? ¿Quién me explica qué es lo edilicio? Observación de la edificación. Hago observación de la edificación. Ajá. ¿Qué más han observado? Han observado cómo es el edificio. Sí, cómo ¿Era de 2 pisos? ¿Era de planta baja? ¿Era la modalidad en cuadrícula? ¿O era en escalera, tipo caracol? Aquí no tenemos ese tipo de edificación. Dicen que en Entre Ríos hay una universidad que para sostener el trabajo desde la complejidad han hecho una universidad en forma de caracol y no con pisos y niveles. Las cárceles, los hospitales, bueno, eso ya se dan cuenta, las cárceles, los hospitales, las instituciones que funcionan como dispositivos de control, tienen alguna disposición edilicia, que no. Hay escuelas que saben la época de la colonia, los edificios de la época de la colonia responden arquitectónicamente a un diseño y una línea, que tiene que permitir claramente esto de poder ver desde el panóptico así, el paneo total, para poder observar y controlar. Después, ¿cuántos docentes hay? ¿Han observado a los sujetos? Sí. Ajá. La cantidad de docentes, la cantidad de alumnos. Ahí era bien intencionado porque han visto las cantidades y la distribución de esa población que transita ese espacio. No había comunidad, había solo estudiantes y docentes. Y bueno, también los lugares, digamos. No entra a la escuela a la comunidad, solo transita. Sobre el contexto en el cual está, cuáles son las instituciones en las cuales se complementan. También hemos visto lo que es el personal de maestranza, que está por los docentes, si había un grupo de padres. ¿Había padres? ¿En el comedor en la escuela? Sí, en la que yo estudiaba. Ajá. Aunque el recurso contaba también. Sí, había la conformación del O sea que no digamos, no es escándalo la palabra, pero en eso digo, la observancia es respecto a esto de los marcos, la conformación y cómo funcionan las instituciones. Un aspecto a observar es en esta cuestión de la población quienes transitan, y escuelas en donde puede y entran los padres y las madres u otras personas, porque se supone, no hablo del personal en relación de dependencia, se supone que hay padres y madres que se ocupan del comedor, que esa lógica de vida institucional y esas formas de funcionar, sabemos que aquí no van a encontrar padres y madres, no es lo habitual encontrar padres y madres, porque aquí nadie se ocupa del comedor.
Yo conozco una. ¿Está? Allá han ido un agrotécnico. No es lo mismo hacer observación del contexto en donde funciona un espacio en donde se podría llevar a cabo un proceso educativo en salud. El agrotécnico tiene una lógica y no es lo mismo que las escuelas de gestión pública, las escuelas privadas y el agrotécnico las escuelas no son las escuelas EFA. ¿O sí son las escuelas EFA? Pregunto, la gente que ha hecho observación, la escuela que está en Nueva Esperanza, no es de la escuela EFA, la familia. Hay dos tipos de agrotécnicas, están con EFA y hay otras que son de Conocemos nuestros contextos. Teléfono para los profesores, para los docentes. Qué poco conocemos de los contextos. Supuestamente estamos queriendo títulos para ir a trabajar. Bueno, y hay algo más de las escuelas. Vaya a saber qué sabemos del mundo de ese campo educativo o ámbito, contexto educativo. ¿Qué pasa hoy con nuestras instituciones? Por ejemplo, yo tengo una experiencia hermosa en Jubilí, con la escuela agroecológica, también como CASE, que yo he quedado muy sorprendida con el manejo, digamos, de la institución, digamos, que es súper diferente a lo que es aquí en Santiago, las evaluaciones, el tema de las asistencias. Por ejemplo, los chicos van durante el mes, van solamente una semana y se quedan todo el día en la escuela. Toda esa semana en la escuela. Y son los chicos los que manejan el comedor, los que manejan la limpieza, los que manejan bueno, obviamente que los contenidos no, pero sucede, yo me he quedado toda esa semana. ¿Por qué no manejan los contenidos? Porque hay docentes que ellos son los que imparten el contenido de la enseñanza. Uno no puede aprender solo, necesita estar con el docente. No. A lo que voy es que en la práctica yo les puedo decir que muchos alumnos que les terminan enseñando. No, bueno, justamente eso es que a mí me sorprendió de esta escuela, porque el último día de la semana, en donde ellos comparten toda esta semana, hay una reunión en donde participan estudiantes, docentes, no docentes, bueno, los invitados que han participado, y son los estudiantes los que realizan las evaluaciones a los docentes. Y también se produce como un intercambio de todo lo que pasó durante esa semana. Es parte de la currícula, digamos, esa evaluación. Esas son decisiones políticas de la institución, están implícitas en la política de funcionamiento. Claro, así es como se manejan ellos. Es como cuando las cátedras ponemos nuestros criterios para evaluar y fijamos cuál va a ser la política y las líneas de trabajo que vamos a tener y las formas, procesos. Bueno, que cada uno se paraba y decía que tiene que aprobar todo, sería una de las mejores. Y depende, eso responde a los intereses del grupo de estudiantes, que no siempre son los intereses de... Bueno, pero iba más allá de lo que eran los dictados de clase, porque aquí convivían y era muy importante. ¿Quiénes conviven ahí? Los estudiantes, los profesores, los Y se problematiza la convivencia y coexistencia en términos de relaciones de poder. Un alumno de 7 años que le decía a las chicas, por favor, fíjense, un alumno de 8 años creo que era, que por favor se fijen la higiene de los baños, porque hay compañeras que dejan. Yo soy del grupo de limpieza, me tocaba el día martes y ha sido así como valiente y importante. Distribuyen las tareas. Yo Yo pregunto, vuelvo a decir, me lamento que no esté la profe Paola, porque la profe Paola Guijo ha trabajado junto con la profe Lía en el equipo de investigación con una de las escuelas EFA. Y ahí había algunas cuestiones, no digo que malas, sino digo, entre las cuestiones que uno puede como auto investigar, para no decir externamente, estoy hablando muy de metido desde afuera. En una
una de las devoluciones que he escuchado tenía que ver con estas relaciones de poder que se dan hacia adentro en ese tipo de institución. No estoy hablando de todas las instituciones respecto a esto de las relaciones de poder en términos de lo que significa la convivencia entre estudiantes y docentes. Que uno puede, no estoy diciendo que hay situaciones, por favor, no quiero desvirtuar, estoy diciendo cómo pensar las relaciones de poder en esas dinámicas y en eso que estoy haciendo un zoom, me estoy metiendo muy, siempre hay algo por pensar y descubrir en términos del conocer y comprender de las realidades, que en este caso sería una realidad vinculada a una institución. Lo mismo puede ser esto de analizar, estoy hablando de dimensiones muy abstractas, analizar las relaciones de poder también puestas porque hay padres y familias, hay tipos de escuelas, estas de la EFA, donde se involucra y las escuelas se sostienen con aportes de las familias. Entonces ahí vuelvo a analizar dimensión, relaciones de poder y lógicas hacia adentro cuando pensamos en relaciones de poder o los vínculos que se establecen cuando hay estos espacios donde están estudiantes, docentes, pero a la vez también está la familia, que es la que aporta con su trabajo. Claro, en este caso se autogestionaban ellos el alimento con las huertas, incluso había grupos de alumnos que venían a la capital a vender los productos. Bueno, quiero decir que si a ustedes les toca, la compañera hay algunas experiencias de gente que ha decidido hacer pasantías en estos contextos que son de ruralidad, en donde existen este tipo de escuelas, en la escuela del Mocase, el movimiento campesino, así es, la sigla, en Santiago del Estero, tiene y abre una convocatoria para hacer experiencias educativas, claramente de formación, en estos contextos. ¿Qué se aprenden? Se ve desde adentro una lógica y cómo a veces estas organizaciones que no dependen del Estado para existir, no quiere decir que no puedan solicitar un subsidio, una subvención al Estado por líneas, o no quiere decir que no trabajen con financiamiento, en líneas de financiamiento. Entonces, se supone que ahí digo, si es que a ustedes les interesa ese tipo de experiencia en esos contextos, desde ahora gente joven, antes de que se reciban, empiecen a hacer experiencias en esas líneas. Quien le interesa trabajar aquí en la ciudad, no se quieren ir al campo ni al monte, les interesa la docencia, empiecen a mirar estos contextos, porque se supone que ahí van a andar ustedes después que vienen a trabajar. Las compañeras tendrán que ya en el sistema de salud o en otras reparticiones vinculadas a la administración pública, a la gestión pública, empiecen a mirar con detenimiento y profundidad qué pasa en eso. Así como les digo, se puede conocer y cada institución podrá hacer un propio proceso que aquí estamos pensando si es que estos procesos me llevan a mí a encontrarme ahí como trabajadora. La gente está haciendo su propio proceso y nosotros no estamos ahí. Las instituciones hacen sus vidas, transitan sus vidas y su cotidiano y nosotros estamos aquí en la universidad. Y aquí volvemos a la idea, no es que ustedes se van a levantar mañana y si yo voy a ir a trabajar en la escuela EFA me van a pagar un sueldo. ¿Quién ha dicho que hay que pagar un sueldo si la escuela no te ha llamado? Otra cosa es María que se piensa o Cecilia que se piensa que son trabajadoras que aspiran a tener un título, se profesionalizan en una disciplina y a lo mejor se tendrá que dar los debates de Cecilia que trabaja en un espacio de gestión pública, autárquico, qué puede hacer y cómo hace un trabajo de educación para la salud en ese contexto. María que está en un contexto, esa es la compañera está en el sistema público, en el sistema de salud, busca profesionalizarse, ser una profesional de educación para la salud y después en su desempeño no sabemos si es que a María después la van a tomar como educadora, va a continuar como en su función actual, va a llegar a supervisora, va a llegar a ministra, no sabemos. Pero digo, educación. Y hay que pensar, ¿para qué no vamos a poner nomás el techo nosotras mismas? Entonces, pensar la posibilidad es decir, donde a mí me toque mi actuancia profesional,
Recupero y es posible trabajar desde la lógica en la que me he formado, no por imposición. No quiere decir que va a salir la Cecilia a hacer educación para la salud con la gente afiliada. Porque eso podrá responder ella, decir, hoy es el día de la diabetes, hay que hablar de diabetes, tema, en políticas en salud, en política de mi institución hay que hablar de, y salgo a dar una charla y una actividad. Eso no es un proceso, eso puede acercar información segura, pero no es un proceso que lleve en el tiempo a generar algún tipo de acción. No habla ni siquiera de transformación. La gente de estos espacios muy particulares hace sus vidas como las instituciones. ¿Sí? Que vayan ustedes allá no significa que se van a transformar maestras rurales, ni profesoras rurales, ni van a ser del movimiento campesino. Sería una apropiación, obviamente, claramente. No buscamos eso. Si las contratan el día de mañana para trabajar en, pues recién alguna ONG, trabajar ustedes pensar si las están contratando como que las contratan, como educadoras. Bueno, ahí tendrán que sí poner en juego todos los conocimientos y competencias de la profesión y no empezar a que van a organizar charlas y actividades, porque eso no es. Supone conocer una de las tareas, miren lo que tienen que hacer el día que les toque ejercer, conocer esos contextos amplios, políticas en plural. No si es peronista, justicialista, anarquista, no, las políticas, cuáles son estos de los sistemas de creencias que hay, ¿sí? Las tomas de decisiones, cómo se realizan, lo real, ¿no? No lo real, lo que se vive. Por eso la psicología va a aportarnos de lo vivido, no lo que está en papeles. En educación eso se llama currículum descriptivo, ¿no? Y currículum oculto. Bueno, eso que no se dice y que se ve que en la práctica sucede, eso que está a veces oculto, eso que no se nombra, bueno, todas esas anteojos tienen que ir cambiando, adaptando cristales, preparando los oídos, tener así como entrenar la escucha, entrenar la cuestión de la observancia y hacer ejercicio obviamente de observación. Hacer el ejercicio no significa abrir la boca y empezar a juzgar. Bueno, habría pasado eso de pensar que la Feria de Nueva Francia tenía personería jurídica y tenía... La Nati ha caído con toda su lógica de que si la gente se quiere institucionalizar, le digo yo, al entrar en las lógicas. Tener un presidente, hacer elecciones, tener un libro de actas, rendirle a la personería jurídica, a la provincia, al fisco y avisarle que cada 2 años no echa la convocatoria del diario. ¿Ven que hay lógicas que las llevamos? Vamos a impregnar con un sistema de nuestras propias concepciones y limitaciones. Y la gente, capaz que ya en 10 años, Nati, nunca ha emanado la posibilidad, dejó entrever, che, nos queremos constituir en cooperativa, queremos ser una ONG, queremos tener personería jurídica. No está esa necesidad. ¿Qué voy a ir yo a forzar? Eso es lo que no... Porque no, ¿qué necesita ahora la gente? Visibilizar, o al menos lo que se va diciendo, creo, de quienes hemos ido a escuchar. Visibilizar, activar la feria después de 2 años, que no caiga, y en qué situación se encuentra. Que muchas integrantes de la feria ya no están. Ha quedado un porcentaje y están gente. ¿Qué tipo de población es la que quedó a cargo hoy de la feria? Gente mayor. Mayor que yo, ¿no? Entonces, mayor de 60, mayor de 70, y tienen en ese espacio que no es toda la comunidad de Nueva Francia. En el ámbito de lo comunitario hay esas necesidades y hay ese deseo o esas ganas. No hay un problema de salud, no me hablan de los problemas de articulación, no me hablan de la hipertensión, no están haciendo catarsis de las relaciones interpersonales, no hablamos de ESI, o sea, hay una cuestión, como es actor social, tienen necesidades y están por deseos. No están ni demandándole nada a la universidad, demandándole en el sentido de haciéndole un pedido formal, ¿sí? Bueno, aquí el contexto administrativo
No se aten a las palabras, pero amplíen el horizonte. Lo administrativo no es solamente el circuito que hace un trámite, una mesa de entrada, Tiene que ver, si es verdad, con la estructura de una organización. Tiene que ver a la vez con las normas que rigen, las que están, lo que en la educación ustedes conocen como lo prescriptivo, lo que está, pero también aquello que se hace, se dice y no se ve, como está escrito. Lo implícito y lo explícito. ¿Sí? Lo institucional tiene que ver, bueno, ahí habrá que ver los orígenes y antecedentes. Fíjense que nosotras en la vida y de las instituciones ha habido una decisión política de cambio de nombre de los ministerios. Se escinde el Ministerio de Salud del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Acción Social. Eso era antes, hasta el 2004 supongamos, existíamos así. Cambian por decisiones políticas, es obvio, pasan por legislatura, etcétera, etcétera, y en el Ejecutivo, después se tiene que cambiar toda internamente, la papeleta y cuestiones, y hasta los presupuestos, y existe el Ministerio de Salud de la provincia y el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Que no? Hasta físicamente se han separado. Bueno. Esos cambios, esas decisiones políticas, hay que saber leerlas en contexto. Para eso supone conocer, digo, esto en lo institucional y en lo político, remite también a la historia. Porque antes era el Ministerio de la Salud ligado a la acción social. No estamos analizando en detalle, pero piensen cuáles son los perfiles de decisores y decisoras políticas que están hoy en términos de lo administrativo, lo institucional y lo político. Y ahí me voy a hacer cargo de lo que digo. Piensen en los perfiles de quienes son decisores y decisoras, lean los diarios, miren los portales oficiales, quienes llegan a los espacios donde se toman las decisiones políticas vinculadas al Ejecutivo. Se supone que en el Legislativo no tiene injerencia, ¿que no? ¿Ustedes han votado a sus representantes? ¿Han votado a sus representantes de estudiantes? Sí. ¿En la comisión curricular? Sí. ¿Ustedes votan a sus representantes en centros de estudiantes? Sí. ¿Y han votado para los representantes en la comisión curricular? Bueno, no sé, ya lo pero hasta quieren ir a transformar la vida de la gente y no están pensando en sus propias existencias y reconociendo sus propios marcos políticos, administrativos e institucionales. Bueno, ¿está? Piensen, porque para mirar la vida ajena tienen que hacer primer ejercicio y mirar sus propias existencias. Conocen cómo está conformada administrativa, institucional y políticamente. ¿A dónde van? Yo soy la que me voy a Nueva Francia, ustedes no se van a ningún lado. Rápido, ahí nomás se me enganchan el viaje y luego. Nos vamos aquí a saltar aquí entre las típicas que te decían para el criterio propio. Vamos aquí todas tirando por el río Casi, todos los van a seguir ahí tirando el río. Conocen sus contextos donde están estudiando, conocen cómo funciona la Secretaría de Políticas Universitarias. Acuérdense del ejemplo, las becas. ¿De dónde salen los fondos de la beca? Del Banco Santander, profe. Claro, ¿quién paga la beca? El Banco Santander. Cuéntenme que los señores accionistas de la bolsa multinacional le van a decir sí, pero los chicos de San Diego vamos a poner dinero. ¿A dónde van los civiles? No va a reaccionar Nueva Francia si no se alimenta. Bueno, piensen qué pasa con sus marcos normativos. María, desafío. Cecilia, desafío. Bueno, se ha ido la otra Natalia. ¿Alguien más? Lara puede pensar en ejemplos de organizaciones que tenga cerca, cómo se organizan. Esto lleva a pensar, digo, son muchos aspectos para que ustedes puedan mirar cuando uno piensa en la fase diagnóstica. Hacer un diagnóstico no
quedemos en la tarea operativa de saber dónde es la geolocalización, que el otro día casi un grupo se iba a ir Nueva Esperanza, se iban a ir en vez de Nueva Francia, así que iban a ir para el norte, nada que ver con Nueva Francia. Supone que esto, digo para que no queden muy desubicadas cuando lleguen a las comunidades, ¿sí? A la base, si ustedes están, ya sea que les toque porque ya están contratados en el espacio de trabajo o porque están por llegar, mínimamente, vamos a llamarle hasta por lo políticamente correcto, es todo lo incorrecto, lo que no tienen que hacer, no lo hagan, lo que yo les digo. Mínimamente sean como personas compradoras en el buen sentido, sepan el nombre de las comunidades, sepan en dónde quedan, lean. Si les toca ya trabajar, no vayan sobre las enaguas. Mínimamente lléguense, tengan hasta sentido de ubicación de dónde están paradas. Sí, no voy a decir la banda que queda allá en el norte y señalando el mapa como si fuera Estados Unidos, cuando la banda está aquí cerca. Porque eso también habla de esta posibilidad de crear confianza con las comunidades. ¿Sí? Entonces, ubíquense, tienen que tener un sentido de ubicación real, para eso hay que, vuelvo, oídos abiertos, los ojos muy abiertos y la boca, el tiempo en el diagnóstico donde la boca tiene que permanecer cerrada. Shakira. No, ni ciega ni sorda, reivindicando toda identidad política que toda persona tiene derecho a nombrarse como ciega, sorda y muda. No desde lo peyorativo. No, hablo por el tema de la canción de... Bueno, entonces, el diagnóstico supone un momento... ¿Cómo le va? ¿Bien y usted? Profe de práctica. No tengo... No sé la dinámica de la cátedra ahora donde andarán. Adiós, gracias, igualmente. Entonces, supone que el diagnóstico, si parto del supuesto de que le tiene que permitir a la gente conocerse, mis intervenciones en términos de hablar, que es lo que yo no hago, tendrían que ser muy acotadas, ¿sí? Porque digo, el diagnóstico van a ver más adelante, para que lo pongan en categoría de pregunta de examen, cuál es el sentido que tiene un diagnóstico. ¿Ven? Todo el mundo va a sacar el lapicero y vaya, es lo que estoy diciendo. ¿Cuál es el sentido que tiene el diagnóstico? Obviamente que si están en una institución pública, tienen que tener la parada. A nosotros nos hacen hacer un ejercicio de preguntarnos. Si está usted en una entrevista de trabajo, porque era el caso de las chicas que han accedido que les contaba Judith, en las entrevistas a las colegas, se ha hecho un tribunal, una de las docentes de la profe Adriana, en las instancias de entrevistas se les preguntaba cuál es la pertinencia de un educador o una educadora en una PES y en una U. ¿Sí? Entonces, en esa entrevista eso se toma después para trabajar adentro en las aulas, de pensar cómo una barbante, en el caso de estas instancias laborales, sistema de salud, muchas veces está el embate de decir hay que hacer tal cosa porque es lo que se marca en términos de políticas públicas, y a veces las políticas atadas a un calendario, a una agenda del Estado, no siempre es la misma agenda de necesidades y deseos de las comunidades. Entonces, ¿cómo hacen? Yo lo voy a poner como la palabra embate. ¿Cómo hacemos con esas fuerzas que parecen opuestas tensionan en la realidad laboral? Yo quiera ir con todo el mundo a Nueva Francia hoy, no puedo hacer lo que yo quiera como docente. Tengo que poner un marco y tengo que saber un poco desde la concertación y la negociación, armonizar posiciones entre lo que tenemos que hacer cuando enseñamos y se aprende, y en lo que también va a suceder en Nueva Francia. Una vez dicen que comunidad, todos los estudiantes tienen que aprender a hacer diagnóstico. ¿Pueden ustedes ponerse a disposición para que los estudiantes aprendan? Descabezado eso. ¿Qué puede sus compañeras en 24 horas han resuelto? Obviamente porque son muy habilidosas, pero muy responsables, han asumido un compromiso. Hemos terminado resolviendo una cuestión para trabajar hoy con la gente.
¿En base a qué estamos trabajando? En base a un interés. Visibilizar la feria, promocionar la feria el 12 de junio. No les voy a decir, ¿saben qué, señoras? La gente, las chicas están haciendo ejercicios de observación con ustedes. ¿Cuál? ¿Qué han hecho ya? Conociendo. Son ejercicios y cuestiones que las podemos hablar aquí, que es verdad que uno tiene que visibilizar las intenciones a la universidad, si le interesa vincularse con las comunidades, no lo digo yo. Escuchen los discursos, miren las notas, googleen qué significa, pongan la palabra UNCE y pongan territorio. Y van a ver cómo vamos discursivamente, no estoy haciendo una crítica, por favor, estoy diciendo cómo. Decimos que la universidad se tiene que vincular con el territorio. No sé en qué materia, pero hay que hacernos cargo del vínculo que estamos estableciendo y con qué sentido hacemos y pedimos, esto que ha salido fuertemente el otro día en técnicas, prácticas en la comunidad y menos teoría. Para que no se pueda hacer una vida de tenemos nada de materiales que hemos visto desde que eres banco. Teoría relacionada con eso. Es tirón de oreja porque en mi lógica se suponía que la práctica era la aplicación de la teoría. Yo sé la teoría de primero, segundo, tercero, voy en cuarto año y hago toda mi práctica en la vida de la gente. La lógica de pensar las relaciones comunidad y universidad ha cambiado, o sociedad, antes se hablaba, yo aprendí de la tríada de la universidad, conocimiento y sociedad. Eso no me hacían problematizar en un seminario en docencia. Y sacamos profesionales que son ustedes al mercado de trabajo. No, no es el mercado de trabajo. Las instituciones ni la vida de la gente, la realidad social es mercado de trabajo. Ahí hay una lógica, una línea de entender. Las instituciones de salud y educativas tendrán que poder ver y revisar también sus propios sentidos de existencia en las vidas de las comunidades. Y en esos contextos suponemos que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo educativo en salud. Entonces ustedes pueden usar el diagnóstico para tomar información de la gente y usarla a favor de sus propias instituciones, y la gente hace como si participase, y ahí están trabajando la línea de la participación con sentido utilitarista. La gente está a disposición de una agenda que manejamos las instituciones. Tenemos que formar profesionales. Para eso, entre comillas, pregunto, ¿usamos la frontera? Para eso hacemos investigación, extensión. En algún lado es que nos tenemos que hacer la autocrítica como universidad. ¿Cómo estamos haciendo su trayecto de formación? Cuidado con la práctica cuando se la pide. Digo, cuando se empieza a demandarle que quieren más práctica en la carrera. ¿Sí? Ustedes tienen que hacer cargo de conocer su propio contexto hoy donde se están formando. Yo les vuelvo a preguntar, ¿ustedes han elegido representantes en comisión curricular y consejo asesor de pares? Sí, entiendo que ubican que tienen que elegir representantes en los actos eleccionarios de representantes de centros de estudiantes. Las coordinaciones de carrera de nuestra facultad funcionan con dos órganos, consejo asesor, comisión curricular, y están representados los estamentos, docentes y estudiantes. Coordinador de carrera creo que nunca. No estoy diciendo que ustedes eligen. Eso tiene que ver con la vida en las instituciones, ¿ven? Está buena esa intervención. Ustedes no eligen coordinación. Yo soy creo que de las pocas, no digo la única, pero las pocas docentes que en su momento están de coordinadora, he planteado que hay que cambiar los mecanismos, porque se supone que para mí, porque son decisiones políticas, y hoy en la normativa está establecido, lo que no quiere decir que no se pueda cambiar, está establecido que son designaciones. Pero son, o sea, los docentes son los que eligen coordinadores. No, designaciones. Es como por puntaje en docente. No, designaciones. ¿Qué hora es? ¿Por sorteo? No, designaciones. No me gusta que me apuren, pero me tengo que ir, no vamos a comer al camino. Bueno.
Ya sé que vamos a comer pan y fiambre. No saco plata. ¿Es que nos compran, No, porque es ejercicio de poder. Bueno, entonces, porque no puedo que saca plata. Necesitamos pensar, ustedes tienen que hacer, a la vez que van a ver la teoría del diagnóstico comunitario, cuál es el estado, la parada que tienen ustedes, el estado de situación y de conocimiento de sus propias instituciones, hoy que las convoca a hablar como estudiantes universitarios. Pregunta de examen, sí, pregunta de examen. No les voy a decir que hagamos porque salvo la Cami y las chicas, el resto, salvo que podamos tensionar mucho y dialogar, no sé yo por dónde andan en sus experiencias. Sí sé que tienen experiencia en la vida universitaria. Por lo tanto, si hablamos del contexto macro, háganse la idea de la composición, de que tienen que saber de quién dependemos, quién nos paga el sueldo, quién les paga a ustedes, entre comillas, la beca, quién paga la luz, quién paga el aire. Este es el presupuesto les estoy llevando. ¿Quién, si tengo representantes, qué elijo, cuándo elijo? ¿Cómo es el organigrama de mi facultad? ¿Cómo? ¿Para cuándo? Eso es cultura general. No, por eso estoy diciendo. Todo ustedes regulan su tiempo, pero este tiempo puede ser tomado para que hablemos de teoría en instancias de evaluaciones parciales. Les voy anticipando cómo pueden ir armando sus parciales. No es nada que no pueda yo preguntar y dialogar con la teoría. ¿Sí? Preguntas que les he seguido haciendo. ¿A quién le sirve el diagnóstico? ¿Por qué hacer un diagnóstico? ¿Para qué? Van tres, ¿no? ¿A quién le sirve? ¿Para qué hacer un diagnóstico comunitario, participativo? ¿Con quiénes? Ahí vamos al mundo de los actores, toda la gente contesta. A la comunidad, profe. Bueno, ¿quién es la comunidad? ¿Quién es la comunidad en la UNCE? ¿Quién es la comunidad en el lugar donde ustedes se paran para hablar? ¿Sí? Tengan precisión. ¿Para quién le sirve un diagnóstico? ¿Por qué hay que hacer e iniciar un proceso educativo con un diagnóstico participativo? ¿Por qué realizamos un diagnóstico comunitario participativo? ¿Ese que era por qué? ¿Para qué? ¿Por qué y el para qué hacer un diagnóstico y por qué iniciamos? ¿Y a quién le sirve? Y ese a quién le sirve en el sentido no del utilitarismo, obviamente, pero a quién le sirve un diagnóstico. Obviamente que la gente que conteste a que las instituciones, no está mal que lo contesten, lo que me interesaría es que lo puedan, de aquí hasta julio, que nos veamos, pensar si tiene sentido que solo las instituciones usen el diagnóstico.